Hola, ¿qué tal? Hoy un vídeo sobre cómo funciona la investidura en el Congreso, una investidura que ya hemos visto varias veces en los últimos años, pero que siempre va bien repasar pues cómo funciona y cómo se elige a un presidente del gobierno en España. Lo primero que tiene que pasar para que podamos elegir a un presidente del gobierno es precisamente pues pasar por las urnas, que los españoles vayamos a votar. Esos votos se traducen en diferentes escaños para los diferentes partidos políticos y estos pues se van a tener que poner de acuerdo, es decir, hay acuerdos, negociaciones entre partidos para saber qué candidato va a tener más posibilidades de sacar una presidencia, un gobierno adelante. Precisamente, el rey juega un papel en este sentido. El rey, cuando ya ha habido ese acuerdo, cuando parece que va a haber un acuerdo inminente entre diferentes fuerzas políticas, se reúne con todas ellas y así se asegura de que haya alguien que tiene total posibilidad de salir investido presidente o que por lo menos promete que en los próximos días va a negociar y va a conseguir esa investidura. Porque claro, ahora muchos estaremos pensando que ha habido investiduras fracasadas en el Congreso de los Diputados y el rey aún así nominó a un candidato a la investidura. Sí, eso ocurre cuando ese candidato o ese partido político se compromete a que desde el momento en que se lo nomina candidato a la investidura hasta que llega la votación en sí, pues se compromete de alguna manera a conseguir la mayoría que se necesita y que ahora vamos a ver. Una vez el rey nomina al candidato a la investidura, sea porque clarísimamente va a ganar o porque se ha comprometido a ello, el presidente o la presidenta del Congreso pone fecha al debate de investidura. Es decir, tenemos ya un candidato a la investidura y tenemos un debate a la investidura que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados, porque aquí el Senado, la otra cámara, pues no pinta demasiado a la hora de decidir quién es el presidente, tiene otras funciones, pero no la de elegir al presidente del gobierno. Y llegamos al Congreso, llegamos al día del debate de la investidura. ¿En qué consiste ese debate? Pues supongamos que el debate empieza sobre las 10 de la mañana y el candidato a la investidura tiene un tiempo ilimitado para proponer o para hacer su discurso. En ese discurso se propone normalmente los principales objetivos de lo que va a ser su gobierno, las principales líneas, las leyes que quiere aprobar, es decir, busca la confianza, que se dice así, la confianza del Congreso, diciendo todo aquello que va a hacer o a lo que se compromete, etcétera. Entonces, después de su discurso, que normalmente dura unas cuantas horas, incluso puede llegar hasta la hora de comer, después, son los grupos de la oposición, o digamos, el resto de grupos parlamentarios, los que tienen la oportunidad de darle una réplica, esta vez sí, con tiempo limitado. Pero lo que sí que vamos a ver en estos debates de investidura es que la oposición, o sea, cada grupo le contesta al presidente y el presidente recontesta otra vez a la oposición. Es decir, es un debate que normalmente dura muchas horas y que acaba hacia el final de la tarde o la noche con lo que llamamos la primera votación del debate de investidura. En un debate de investidura puede haber dos votaciones, ahora lo vemos. Pues este primer día, esta primera jornada, acaba pues ya casi a la noche o incluso ya directamente en la noche con la primera votación. Recordemos, en el Congreso de los Diputados hay 350 diputados y en la primera votación lo que se nos exige es que el candidato obtenga mayoría absoluta para ser investido presidente. ¿Qué quiere decir esto de mayoría absoluta? Pues si tenemos un Congreso de 350 diputados, se trata de conseguir 176 síes o más. Es decir, conseguir que te vote a favor la mitad más uno de todos los diputados que hay en el Congreso. Esto a veces pues no es posible. Entonces, si no hay un presidente en primera votación, lo que se va a hacer es una segunda votación 48 horas después. Dicho de otra manera, si la primera votación se realizó un miércoles, el viernes de esa misma semana tendremos una segunda votación. Es una segunda oportunidad para el candidato a la investidura. Por cierto, una segunda votación en la que las cosas se le ponen un poquito más fáciles. Y es que en la segunda votación solo se necesita mayoría simple. Esto quiere decir más votos síes que noes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, no habría ninguna diferencia si en la primera votación todo el mundo hubiese votado o sí o no. Pero recordad que hay una tercera votación que es la abstención. Es decir, si una parte importante del Congreso se hubiese abstenido, aunque hubiesen ganado los síes en la primera votación, si no llegas a 176, pierdes la primera votación. Pero en esta segunda votación da igual cuánta gente se abstenga. Lo importante es que tengas más síes que noes. Pero de nuevo,
y en España ya lo hemos visto alguna vez, puede pasar que la segunda votación tampoco salga bien y fracase, el candidato fracase. Entonces, desde ese momento hay 2 meses para investir un presidente. Desde el momento en que se inicia el debate de investidura, si fracasa, empieza a correr lo que llaman el reloj para 2 meses para investir un presidente. Cuidado, en estos 2 meses, el candidato a la investidura no hace falta que sea el mismo que se presentó a ese debate. Podría ser cualquier otro candidato, de cualquier otro partido político, o el mismo. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Eso sí, normalmente un nuevo debate de investidura requiere pasar de nuevo con las reuniones con el rey. ¿Por qué? Porque es el rey el que formalmente tiene la potestad de nominar al candidato. Entonces el rey también va a querer ver si ese nuevo candidato o el candidato que ya fracasó tienen ahora posibilidades de salir adelante. Si en 2 meses no se inviste un presidente, por la razón que sea, no acaba habiendo un presidente, se convocan automáticamente elecciones, algo que ya ha pasado en España tanto en 2016 como en 2019. Eso sí, no hay límite de elecciones convocadas por una falta de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto en 2016 como en 2019 parece que solo se necesitó una repetición, es decir, una sola repetición de elecciones para que los partidos políticos se pusiesen de acuerdo. Pero no hay ningún límite de elecciones convocadas. Es decir, en un supuesto, pues casi ya haciendo un chiste, podría haber 4 o 5 convocatorias de elecciones seguidas simplemente porque los partidos no se ponen de acuerdo, aunque de momento eso en España no se ha visto. En resumen, y para que veamos un poquito dónde hay límite de tiempo y dónde no. En cuanto acaban las elecciones existe una negociación política. Aquí sí que no hay límite de tiempo para ponerse de acuerdo. Es decir, mientras los políticos negocian un gobierno, no hay límite de tiempo. El reloj empezará a contar una vez hay primera votación de investidura. Pero mientras no haya esa primera votación de investidura, no hay límite de tiempo. Después de esa negociación política vemos una ronda de contactos del rey con todos los partidos, que al final puede acabar, la mayoría de veces acaba, con el rey nominando un candidato a la investidura. Y ahora sí, nos metemos en el debate de la investidura, como hemos dicho, primera votación en la que se requiere mayoría absoluta, 176 o más síes. Si eso fracasa, nos vamos a una segunda votación, en la que se requiere mayoría simple, es decir, más síes que noes. Y si todo esto fracasa, hay 2 meses, ahora sí empieza a contar el reloj, hay 2 meses para investir un presidente. En caso de no haber presidente, se convocan automáticamente las elecciones. Y casi que esta rueda volvería a empezar con esas nuevas elecciones. Pero bueno, hemos visto de manera rápida pues cómo funciona una investidura en el Congreso de los Diputados, o lo que es lo mismo, cómo se elige un presidente del gobierno en España.